por mí en la cruz. Grande es tu misericordia, Señor. Cada día despierto. Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hagamos una oración y comencemos nuestro culto familiar. Padre, te damos gracias por este tiempo que pasamos juntos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye. Te damos gracias por tu presencia en esta hora con nosotros. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos unifique y que tu palabra sea muy clara y de bendición para nosotros. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues vamos a alabar al Señor con dos cantos. Escudriñemos nuestros caminos. Es el título de este canto. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jesús. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jesús nuestro Dios. Por la bondad de Jesús no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y grande es su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jesús. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jesús nuestro Dios. Y volvamos a Jesús nuestro Dios. Vamos a cantar este canto que se llama Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene
Mis hermanos, pues así vamos a continuar con nuestro estudio en esta tarde y vamos a leer allí en nuestras Biblias. Voy a invitarles para que ustedes busquen por favor en sus Biblias Deuteronomio capítulo 7 y voy a pedirles, mis hermanos, que busquen en él tres cosas, ya sea que decidan estudiarlas todas o cuando menos una de ellas, que busquen en esta lectura de Deuteronomio capítulo número 7. Lo que vamos a buscar es qué dice respecto a los enemigos este pasaje y cómo puedo aplicar eso a mi propia situación. Lo segundo que podemos buscar es qué dice este pasaje respecto de Dios y cómo me fortalece o bendice. Y lo tercero que vamos a buscar en este pasaje es qué instrucción le da Dios a su pueblo y cómo debo aplicarlo a mi vida. Esas son las tres cosas que estaremos buscando ahí en la lectura de Deuteronomio capítulo número 7. Y pónganle una pausa. Pues vamos ahora a nuestro estudio, mis hermanos, y hemos estado intitulando a todos estos estudios Revaloremos nuestra vida en Cristo, o revaloremos algunos aspectos de la vida en Cristo. Y en este caso vamos a hablar otra vez acerca de revalorar nuestra vida en Cristo. Pero le he puesto como título a este pasaje que estudiaremos hoy, la triple bendición de la vida en Cristo. La triple bendición de la vida en Cristo. La vida en Cristo incluye muchas bendiciones y creo que este pasaje nos recuerda cuando menos tres de ellas. Muy importantes, por cierto. Durante la semana, mis hermanos, estuvimos tratando de memorizar Deuteronomio capítulo número 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Continúo, mis hermanos, la lectura para este estudio hasta el versículo número 16. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu ganado, tu mosto, tu aceite, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que daría. Bendito serás en más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrás sobre los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será por tropiezo. De este pasaje, mis hermanos, tomamos entonces la triple bendición de la vida en Cristo. La primera de las bendiciones es la bendición de su elección. Algunos, mis hermanos, en nuestros días alardean acerca de sus conocidos. Recientemente pasó por ahí un incidente con un policía y alguien que quería intimidarlo o amenazarlo, haciendo mención de los conocidos o del conocido que tenía. Hoy casi podríamos decir que nuestra vida se rige un poco por dime a quién conoces y te diré cómo te va.
No sé si eso sea cierto de verdad. Lo cierto es que a veces conocer a alguien facilita las cosas o nos ayuda un poco. El pasaje de hoy nos recuerda que el Señor no solo nos conoce, Él nos eligió. Y es un enorme privilegio esta bendición que Dios nos ha dado. La bendición de que Él nos ha escogido. Él ha sido quien ha tomado la iniciativa siempre para buscarnos, para acercarnos a Él. Así que lo primero que encontramos en ese versículo número 6 es esto, la bendición de su elección. Lo leo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Así que, insisto, el Señor nos ha elegido. Si bien estamos en su camino, tenemos que reconocer que ha sido Él quien ha tomado la iniciativa para buscarnos, para sacarnos del lugar donde estábamos y para ponernos en un lugar mucho mejor. Algunos podrían decir que este pasaje se refiere al pueblo de Israel, a los judíos. Creo, mis hermanos, que se refiere a nosotros. La palabra del Señor dice que Él hizo de ambos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, que somos nosotros, los no judíos, un solo pueblo. Así que estamos incluidos dentro de su pueblo porque Él así lo decidió, nos incluyó. Otro pasaje que habla acerca de eso es que Él dice que nos injertó como ramas en la vid. Y estas cosas nos ayudan a recordar que nosotros somos parte del pueblo del Señor. No somos diferentes, no somos menos, somos parte del pueblo del Señor. Él nos ha elegido también. La carta a los Efesios nos recuerda algo importante acerca de esta elección que tiene que ver con nosotros y no nos deja duda en saber que Dios nos ha elegido. Dice así Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, repito, según nos escogió en Él, en Cristo, obviamente, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Repito, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que no nos quede duda. El Señor nos ha elegido como parte de su pueblo y nos ha elegido a través del Señor Jesucristo para que seamos parte de su pueblo, para que seamos un pueblo santo. Podemos decir entonces que la elección que el Señor ha hecho puede resumirse en estas ideas. Fuimos elegidos para ser un pueblo santo, es decir, un pueblo especial, un pueblo que le sirva, un pueblo que honre su nombre. Eso es un pueblo santo. Un pueblo santo en el sentido de nuestra manera de vivir y de actuar, que nuestra manera de vivir y actuar refleje que somos cristianos, que somos hijos suyos, que somos parte de su pueblo. O como dice el apóstol Pedro, nos ha elegido como parte de su pueblo para que anunciemos sus virtudes. Tiene muchas virtudes. Todo en el Señor es bueno cuando nos acercamos a Él. Así que fuimos elegidos por estas tres causas y por una más que menciona el pasaje que ya leímos. Fuimos elegidos por nuestra debilidad. No sé si podamos sentirnos muy orgullosos de esto, pero la verdad es que la debilidad, la necesidad que tenemos de Él, es lo que nos ha hecho que el Señor nos elija. El Señor Jesús dijo en alguna ocasión, los sanos, entre comillas, no tienen necesidad de médico. Y Él dijo, yo he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Así que el hecho de que nosotros seamos débiles, que tengamos necesidades, que sea apremiante nuestra necesidad por Él, nos hace candidatos para que Él nos elija como pueblo suyo. Dice el pasaje que no nos eligió por ser los más numerosos o los más fuertes, nos eligió porque le necesitamos y a Él le plació en medio de nuestra debilidad para hacer notorio su poder, su amor para nosotros. Ustedes y yo, mis hermanos, pertenecemos entonces a este grupo selecto, bendecido por Dios,
para ser elegido por nuestras necesidades. Fuimos elegidos por este maravilloso Dios y creo que debemos agradecerle y valorarlo. La segunda bendición, mis hermanos, de la vida en Cristo que menciona este pasaje es la bendición de su instrucción. La bendición de su instrucción. Nosotros, mis hermanos, amamos a nuestros hijos y los instruimos, ¿no es cierto? Les damos los mejores consejos, procuramos enseñarlos bien, incluso a veces los corregimos con disciplina porque sabemos que algunas cosas que hacen no son correctas y entonces porque les amamos tratamos de corregir ese mal camino. Pero también invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos mucho esfuerzo en procurar su mejor educación. Porque sabemos que la educación es buena y útil para ellos y habrá de traerles buenos resultados. Buenas consecuencias traerá la educación. Y el Señor hace exactamente lo mismo con nosotros. Él sabe lo importante y lo útil que es la instrucción para nosotros y nos ha dejado su palabra porque en ella encontramos un sinfín de instrucciones útiles para nuestra vida. Por eso creo que la instrucción que el Señor nos ha dejado en su palabra es parte de esta triple bendición de la vida en Cristo. Este pasaje, mis hermanos, quizá nos recuerda algunas de estas instrucciones importantes. Y los capítulos anteriores nos hablan acerca de los 10 mandamientos y de asuntos importantes que el pueblo de Israel tenía que guardar y que nosotros también haremos bien en estudiarlos y en guardarlos. Pero en estos versículos 9 al 11, el Señor nos recuerda cuando menos 3 cosas. Él es Dios. Parte de la instrucción que Dios quiere darnos es que nosotros le conozcamos. Y dice enfáticamente, Él es Dios. Nosotros tenemos que recordar que Dios es el Dios creador del universo, es el Dios libertador, aquel que hizo todas estas maravillas para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, pero que también es un Dios poderoso que ha actuado con nosotros de maneras bien significativas, atendiendo nuestras necesidades, solventando nuestras carencias. Así que Él es el Dios libertador en el que hemos creído. Es el Dios todopoderoso. Y nosotros haremos bien en recordar siempre el poder y la grandeza de nuestro Dios. Él es Dios. Otra cosa que nos recuerda estos versículos del 9 al 11 es que Él es un Dios fiel. Él mantiene sus promesas, siempre mantiene sus promesas, mucho más allá de que nosotros lleguemos al fin de nuestros días. Él seguirá siendo fiel, aunque nosotros ya no lo estemos. Le cuento 2 testimonios que tienen que ver con nuestra familia. Cuando mi papá vivía, o más bien cuando mi mamá partió a la presencia del Señor, nosotros éramos todavía muy jóvenes. Yo tenía 12 años, mi hermano Daniel tenía 7. Así que mi papá, preocupado por esta situación y con el anhelo de ayudarnos a salir adelante, él le pidió al Señor que le concediera 20 años más de vida. Durante ese periodo, mi papá se puso enfermo varias veces. Algunas de esas ocasiones incluso mandó llamar a toda la familia porque él pensaba que ya no viviría más tiempo. Pero en medio de esas situaciones complicadas que vimos, el Señor lo sacó adelante. Y a pesar de que estábamos todos reunidos, ya esperando la partida de nuestro Padre, de momento el Señor hacía cosas y no murió. Durante esos 20 años, mi papá vivió bien algunos años, otras temporadas enfermos, pero él partió exactamente 20 años después de que mi mamá murió. Así que Dios es fiel. Mi papá le pidió una petición al Señor y en algunas ocasiones quizá mi papá decía, ya Señor, ya llévame a tu presencia. Pero el Señor permaneció fiel a su palabra y le permitió a mi papá llegar hasta esos 20 años exactamente en los que nosotros vimos la fidelidad de Dios. En otra ocasión mi papá, esto tiene que ver particularmente conmigo, yo tuve 3 mujercitas, 3 hijas, a quienes amo enormemente, pero él pensaba que nosotros necesitábamos tener un varón. Así que él estaba orando para que el Señor me diera a mí un hijo varón.
Y bueno, mi papá partió, no alcanzó a ver esa petición contestada, pero mi hijo nació, y Eliud nació exactamente el día en el que mi papá murió, algunos años después, pero el mismo día. Y cuando él nació, algunos de mis hermanos nos recordaron, a mi esposa y a mí, que mi papá había estado orando por eso. Así que algunos podrían llamar casualidad. Nosotros lo llamamos fidelidad. Cuando ponemos alguna necesidad en las manos del Señor, podemos estar seguros de que si está dentro de su voluntad, Él habrá de cumplirla, porque hemos creído en un Dios fiel. Así que, mi hermano, tenemos motivos para estar alegres, tenemos motivos para festejar, porque esta bendición de ser cristiano incluye la fidelidad de Dios. No nos olvidemos, pues, nunca de la fidelidad que Dios ha tenido para con nosotros. Tenemos que reconocer, mis hermanos, porque el texto lo menciona así, que parte de la fidelidad de Dios, de que Él cumple siempre sus promesas, incluye también que Dios será justo. Es cierto que es un Dios amoroso, es cierto que es un Dios paciente, es cierto que es un Dios perdonador, pero también tenemos que reconocer que en algún momento dado el Señor tendrá que ser justo. Y agradecemos que en su gracia, a quienes hemos confiado en Él, no habrá de aplicar su justicia, sino su gracia será la que finalmente nos favorezca. Pero tenemos que reconocer que en algún momento será justo para aquellos en quienes no han confiado en Él. Un escritor muy famoso, C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, dijo que solo había dos clases de personas: las personas que le decían a Dios, Señor, hágase tu voluntad, y las personas a las que el Señor les dirá, hágase tu voluntad. Si no quieres creer, si no quieres confiar, pues está bien, es tu decisión. Así que en algún momento el Señor será justo para con todos. Y celebramos que para nosotros haya gracia. Valoremos entonces, mis hermanos, toda la instrucción bíblica. Conocer a Dios es parte de esa instrucción, pero hay mucha más instrucción bíblica que nosotros podemos valorar y aplicar. La tercera bendición, mis hermanos, que menciona este pasaje es la bendición de su amor, de su cuidado y su generosidad. ¿Por qué tres cosas? Porque así lo enseña la palabra del Señor. El versículo número 13, en su primera parte, usted lo puede buscar ahí, y verá cómo se refiere a estas cosas. Él te amará, Él te bendecirá y Él te multiplicará. A mí me parece que es muy claro. La triple bendición incluye su amor, su cuidado y su generosidad. Ya leímos esta parte, no la voy a leer para no hacer muy extenso esta meditación, pero si usted quiere leer de los versículos 12 al 15, encontrará cómo habla de estas cosas en las cuales el Señor promete su bendición para nosotros. Creo que podría resumirse todo en decirnos que el Señor, podría resumirlo en que el Señor nos dice que nos ama. Si nos dijera nos ama, podríamos incluir todas estas bendiciones, pero el Señor le plació ser muy específico. Y creo que dentro de estas cosas específicas que el Señor menciona, si las actualizamos a nuestros días, a nuestra situación, podrían decir así: Él bendecirá a nuestros hijos, Él bendecirá nuestro trabajo, Él bendecirá nuestra despensa, Él bendecirá nuestra salud y nada nos hará falta. La bendición que el Señor tiene para con nosotros tiene que ver con esto. Tiene que ver con amor, tiene que ver con cuidado y tiene que ver con generosidad. La vida cristiana siempre va en aumento. Las personas que hemos confiado en el Señor no vamos hacia abajo como menos cada vez, sino siempre vamos en crecimiento. El Señor nos bendice y vamos mejorando. La situación en la que nosotros estamos será como el
escalón anterior a lo que nuestros hijos vivirán. Ellos tendrán una mejor oportunidad, más bendiciones, más riqueza material quizá, más cosas que nosotros. Y así sucesivamente, porque la palabra del Señor dice que Él nos bendecirá. Así que la vida cristiana siempre va en crecimiento. Creo que nosotros tenemos que valorar esta bendición que el Señor nos da y esta triple bendición de la vida en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, agradezcamos la bendición y el privilegio de la elección que el Señor ha hecho por nosotros. Aprovechemos la bendición de su instrucción y pongámosla en práctica. Y disfrutemos de la bendición de su amor, de su cuidado y de su generosidad. Que el Señor le bendiga. Mi Jesús.